Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con el devocional de hoy. Estaré hablando de los proverbios en este rato. Vamos a empezar una serie porque en los proverbios encontramos muchas cosas que hablan de muchas cosas de la vida, y entonces vamos a empezar hoy con eso. Pues como les decía, vamos a estar hablando de los proverbios, que en los proverbios encontramos muchísimas cosas que nos ayudan para nuestro diario vivir y nos ayudan a tomar decisiones sabias. Y como ustedes saben que el tomar decisiones sabias es algo bien importante, es algo que siempre debemos tomar en cuenta. Y en los proverbios encontramos esas decisiones que nos ayudan basados en la palabra. Hay tanta sabiduría, de hecho se les llaman, ¿verdad?, que son proverbios sabios. Entonces vamos a encontrar mucha sabiduría para nosotros. Y ustedes saben que si nosotros tomamos malas decisiones podemos alcanzar consecuencias acerca de las decisiones que tomamos. Hay decisiones que son básicas, como qué vamos a comer. Ay, que si batallo con eso yo. ¿Qué hacemos de comer y qué comer? Pero hay otras decisiones que son un poquito más complicadas, que demandan de nosotros un poquito más de compromiso, porque son cosas que nos pueden afectar a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestro futuro. Y pues desde que somos niños hasta estos días de ahorita, ¿verdad?, nos damos cuenta que nuestras elecciones nos dirigen el camino que vamos a tomar, tanto ser decisiones sabias como decisiones necias, ¿verdad? Y en los proverbios es bien claro, nos pone así como frente a frente en la necesidad de tomar decisiones sabias y de no ser necios. El libro de los proverbios es bien personal, habla el Salomón de muchas cosas bien así como decimos, ¿verdad?, sin pelos en la lengua. Es tan personal y habla de cosas bien íntimas que a veces nos incomodan. Son cosas transparentes, son cosas que te hacen wow. Pero este libro nos confronta con las más grandes tentaciones que puede el mundo aventarnos para alejarnos de la sabiduría de Dios y que lo que Dios quiso para nosotros. Y pues hoy vamos a empezar este estudio, como les digo, vamos a basarnos en los proverbios. Y hoy vamos a ver nada más algo principal, que es lo más importante, que es la fuente de la sabiduría. Y después vamos a pasar a otros temas, ¿verdad?, que nos van a ayudar de cómo tener mejores relaciones acerca de nuestro trabajo, acerca del dinero, la forma de hablar y pues también las aplicaciones que nos ayudan a cómo enfrentar la tentación. Y también vamos a ver, ¿verdad?, el resultado de caminar en sabiduría. Y pues mi deseo y mi oración es que podamos encontrar esa sabiduría en la palabra de Dios y que, como les digo, es bien aplicable a nuestras vidas en todas las áreas de la vida. Y algo importante que quiero que sepa es que los proverbios son principios más que promesas. Y las promesas son garantías y los principios son verdades generales que nos ayudan y no necesariamente son mandamientos. En otras palabras, son como consejos que tú decides si tomarlo o no tomarlo. Y pues como les decía, en Proverbios hay tantos consejos que Salomón expresa, y en nosotros está el recibir esa sabiduría o no. Hay dos versículos principales en Proverbios que de seguro hasta se lo saben de memoria, que son bien conocidos, que son básicamente en general de lo que hablan los proverbios. Y el primero es Proverbios 3, 5 y 6, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios en lugar de poner nuestra propia prudencia, porque a veces nuestra prudencia no es prudencia, es negligencia o es otro tipo de agencia, ¿verdad? Y ahí es donde este libro nos guía. Dios es la fuente de toda la sabiduría y Él nos revela el fruto de caminar en esa gran sabiduría. Y para que nosotros, ¿verdad?, tengamos la confianza completa de que Dios hizo todas las cosas y en Él vamos a encontrar la respuesta para todas nuestras necesidades. Proverbios 22:19, que es el otro proverbio que les decía que también de seguro se saben. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti mismo. Así que Dios es la fuente de nuestra sabiduría. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y pues el rey Salomón, el hombre más sabio de todo el mundo, escribe este libro inspirado divinamente para compartirnos a nosotros la necesidad de guiarnos en una vida y caminar, para así caminar con Dios. Y es increíble nosotros ver que esta sabiduría, aparte de que fue escrita miles y miles de años antes, todavía puede ser aplicable a nuestros días. Y la razón por qué es eso, es porque la palabra de Dios permanece igual. Es ayer, hoy y para siempre. Y su palabra es relevante a nuestras vidas cotidianas de ahora, tanto como lo fue hace miles de años que fue escrito. Entonces, por eso es que podemos tener la confianza en Dios como la fuente y la base de toda verdad, de conocimiento y de sabiduría. La sabiduría es el uso del conocimiento de una manera práctica. Entonces, el temor de Dios es tener una reverencia, es tener un respeto, es tener amor, es tener apreciación por Dios. El temor a Dios es lo que nos hace más obedecer sus mandamientos. Y si lo hacemos cada día, en lo grande y en lo pequeño, eso nos va a ayudar a nosotros convertirnos en mujeres sabias. Un necio es aquel que desprecia a Dios y desprecia su palabra. Es alguien que piensa que su palabra no tiene valor y piensa que lo que él sabe es lo suficiente. No quiere que nadie más le diga lo que él está diciendo es incorrecto. Piensa que es sabio en su propia opinión. Y la pregunta es, ¿eres sabia o eres necia? Y esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar todos los días nos debemos de preguntar si estamos tomando una decisión sabia o una decisión necia. Y en nosotros está el decidir cómo vamos a vivir. Siendo una mujer sabia que teme a Dios, tratar de obedecerle, tratar de vivir nuestra vida de acuerdo a su voluntad. O como una mujer necia que desprecia lo que Dios tiene para decir en cualquier área, ¿verdad?, de nuestra vida. Y tenemos nosotros que admitir cuando no escogemos sabiamente. Así es como es el primer paso que damos para no ser necias. Admitir que a veces nos hemos equivocado y admitir que nuestras decisiones no son correctas ante los ojos de Dios. Cuando nosotros decidimos reconocer que estamos mal, entonces ya vamos ganando en el campo de la batalla de día a día. De día a día es cuando nosotros decidimos el tomar una decisión sabia. Entonces, cuando nosotros admitimos que necesitamos tomar decisiones sabias, lo que hacemos es reconocer que necesitamos de Dios. Y reconocemos que nuestro temor a Dios no es un temor de miedo, sino un temor de reverencia, un temor es honrar a Dios, es ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces este pasaje lo podemos leer y nos dice ahí unas cosas que producen, ¿verdad?, la fuente de sabiduría que están en Dios y cómo llevarlas a nuestra vida diaria. La sabiduría que proviene de Dios es un tesoro hermoso y la encontramos en la Biblia. Ahí dice, ¿verdad?, que viene de su boca. Entonces lo que viene de su boca es lo que Él es, su esencia. Y si nosotros decidimos buscar la sabiduría de Dios, buscar, como dice aquí, dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando nosotros decidimos buscar su palabra, decidimos y estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y aceptar que necesitamos de Dios, entonces lo que estamos haciendo es declarar con nuestras acciones que estamos reconociendo que Dios es la fuente de conocimiento, de sabiduría y de inteligencia. Si nosotros inclinamos nuestro corazón a la prudencia, es una acción, ¿verdad?, que nos hace a nosotros tener dominio propio para poder caminar de acuerdo a lo que Dios quiere. Y si hacemos eso, seremos mujeres con templanza, seremos mujeres con moderación y seremos mujeres que hacemos y decimos cosas de acuerdo al corazón de Dios. Seremos mujeres inteligentes que tendremos la sabiduría para razonar correctamente las cosas y hacerlas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y pues la sabiduría nos ayuda en dos maneras. Primero, lo primero que es un regalo de Dios. Y en segundo, es que es una búsqueda constante. Tenemos que buscar a Dios primero. Y cuando nosotros buscamos la sabiduría, nos vamos a dar cuenta que para adquirir esa sabiduría necesitamos de Dios. Y Dios es la fuente inagotable. Y toda su sabiduría está revelada en su palabra. De ahí proviene el conocimiento y la inteligencia. Si te pones a pensar en eso, pues te quedas admirado de la sabiduría de Dios, de lo grande que Él es y que Él nos va a señalar qué camino tomar. Y no es fácil el camino de la sabiduría, pero exige en nosotros el esfuerzo para buscarla. Necesitamos buscar la sabiduría y al final vamos a tener una recompensa si seguimos buscando de eso y si tenemos la persistencia para buscar la sabiduría de Dios. Y lo bonito de todo eso es que en nuestra búsqueda vamos a encontrar a Dios y vamos a conocerlo aún más. Él es el único que nos va a ayudar a poder encontrar en nosotros esa plena paz y satisfacción, porque al tratar de buscar la sabiduría y al tratar de buscarla en su palabra, lo que vamos a tener es comunión con Dios y comunión con su palabra. Y eso es una recompensa, un tesoro muy bonito que vamos a obtener. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y al principio cuando lees, si abres tu Biblia, ya ves que tienen encabezados los capítulos. Arriba de esto dice una exhortación a la obediencia. Y pues Salomón en esta parte nos da a nosotros lineamientos a seguir para poder obtener la bendición de Dios en nuestra vida. Y en los versículos 5 y 6 que les acabo de leer, en estos encontramos unos verbos muy importantes. El primero es fíate. Fíate en el hebreo quiere decir confía, estate seguro, sostente. Y el otro verbo es reconócelo. Es conocimiento, es saber, es ser sabio, es ser entendido. Y la otra palabra es enderezará. Dice, enderezará es agradable, próspero,
es ser recto. Y luego hay una parte que dice, no te apoyes, es otro verso. Eso es que no descanses en ti mismo, que no te recuestes en ti mismo, sino que busques el sustento de Dios. Entonces Dios nos brinda seguridad total. Y Él nos está invitando a que nosotros confiemos de todo corazón en Él. Si tenemos confianza en Él, tendremos total esperanza. Y esa esperanza requiere que nosotros, en nuestra propia voluntad, decidamos obedecer a Dios, que lo reconozcamos en cada decisión, por más mínima que sea. Debemos nosotros preguntarnos si lo que estamos haciendo le agrada a Dios. Debemos de tomarlo en cuenta, confiando en su fidelidad. Y pues hagámoslo esto, si decimos, ¿verdad? Como dice aquí en este proverbio, ¿verdad? Que lo reconocemos en todos nuestros caminos, lo que nosotros vamos a hacer es depositar nuestra confianza en Dios. Y lo que nos lleva a eso es hacer un lado nuestros pensamientos, hacer un lado nuestra capacidad, nuestra inteligencia y sobre todo nuestra soberbia, porque la soberbia es la que no nos ayuda a poder confiar en alguien más. La soberbia nos hace pensar que nosotros somos absolutos y que no necesitamos ayuda de nadie, ni pensamos que somos los mejores. Y la soberbia es la que nos aleja de Dios. Entonces, para poder reconocer a Dios en todos nuestros caminos, lo primero que tenemos que hacer es eso, hacer un lado la soberbia, reconocer que nuestros pensamientos no son los únicos, necesitamos buscar de Dios. Y Salomón nos enseña y nos dice que dependamos de Dios sin reservas. Nosotros tenemos que entender que no vamos a poder hacer las cosas solas. Y muchas personas hoy enfrentan muchas preocupaciones por haber tomado malas decisiones y tratan de resolver los problemas solos sin ayuda. Y pues eso no es bueno, porque si hacemos eso, ¿verdad? Estamos poniendo a Dios en un lado y no buscamos en actuar en las decisiones correctas. Muchas veces, si te pregunto, ¿verdad? ¿Cuántas veces has tenido un fracaso por causa de no tomar a Dios en cuenta? Y a lo mejor me vas a contestar que muchas veces. Y creo que a mí también me ha pasado. Cuando he dejado a Dios a un lado, he fracasado en algunas cosas por no haberlo tomado en cuenta primero. Y así que cuando nosotros decidimos presentarnos a Dios pidiéndole su dirección, cuando nos arrepentimos por no reconocerlo en las decisiones que no hemos tomado, Dios está ahí para dirigirnos, para hacernos volver al camino correcto, está ahí para sostenernos, para asegurarnos de que aunque hemos fallado, cuando lo reconocemos, Él nos va a levantar, nos va a hacer seguros, nos va a regresar el gozo de nuestra salvación y nos va a hacer felices. Y su amor es el que sobrepasa todo, ¿verdad? Nos asombra a nosotros cada vez más el saber que si caminamos nosotros en obediencia, eso a nosotros nos traerá también respeto ante otras personas. Otras personas nos verán diferente, verán que estamos caminando por un camino correcto y otros querrán seguir el camino que nosotros mismos estamos siguiendo. Nos verán como un ejemplo, nos verán como alguien que pueden tener confianza de pedir ayuda si es que ellos la necesitan. Y entonces el amor de Dios a nosotros nos muestra en su palabra que si nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, que necesitamos sabiduría, que necesitamos de Él, Él va a estar ahí para atender a nuestro llamado. Hay un versículo que dice, Proverbios 3, 19 y 20, dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos
y destilan rocío los cielos. Este pasaje menciona 3 aspectos. Estos versículos que les estaba leyendo, ¿verdad? Ahí venían 3 cosas. Menciona 3 aspectos de la sabiduría. Es la sabiduría, la inteligencia y la ciencia. Estos 3 elementos fueron los que Dios usó para crear la creación. Entonces, Dios usó esas 3 cosas para hacer este mundo. Y si ustedes se fijan y salen afuera, miran toda la creación, pueden ver que realmente requirió inteligencia, sabiduría y ciencia para crear todo. Y eso es la esencia de Dios. Ahí está la esencia de Dios. Y nos muestra que estas 3 cosas, ¿verdad?, son las que Dios usó para crear el firmamento, como dice ahí, y dice que dice con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. O sea, todo fue creado perfectamente por Dios y usó esas 3 cosas, la sabiduría, inteligencia y la ciencia. Entonces, para nosotros, si nosotros tomamos en cuenta lo que Dios nos está dando, nosotros también podemos ser creativos, nosotros también podemos ser personas que van a hacer mucho más en este mundo. Y les decía, cuando nosotros permanecemos en Dios, eso se va a reflejar en nuestro rostro, así como vemos las flores, como vemos las montañas, como vemos el esplendor de las aguas. La creación está hermosa y podemos nosotros reconocer la belleza de la creación y reconocemos que Dios está ahí. Y cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios a buscar la sabiduría de Dios por medio de su palabra, eso también se va a reflejar en nosotros, se va a reflejar en nuestro rostro. Y mujeres, va a ser el mejor maquillaje de toda su vida que pudieran haber encontrado. Porque no nada más su rostro va a embellecer, sino toda su alma. Su alma va a obtener sanidad y va a obtener la paz que necesitan. Y les recomiendo que lean los proverbios a diario. Si se fijan, los proverbios están divididos en 30 capítulos. Con uno al día que lean, van a encontrar mucha sabiduría. Y les recomiendo que lo lean también con sus hijos, porque ahí les va a mostrar a sus hijos los beneficios de la obediencia y también las consecuencias de no obedecer. Bueno, les decía que habían estas 3 cosas: la sabiduría, la inteligencia y la ciencia. La sabiduría, de acuerdo al diccionario Ray, encuentra estas definiciones. La sabiduría es el grado más alto de conocimiento. La inteligencia es la capacidad de entender o comprender o de resolver problemas. Y ciencia es la habilidad, la maestría, el conjunto de conocimientos en cualquier cosa. Entonces, de veras que Dios nos sorprende. Nos muestra cuánto amor puso sobre este mundo, sobre nosotros. El poder usar la sabiduría y la inteligencia mostrado en este universo. El rey Salomón también dice en Proverbios 3, aquí les voy a leer varios versículos del 13 al 23, dice: dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más maravillosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honores y riqueza. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Con sabiduría firmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron de caer su rocío. Hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción. Te serán fuente de vida
y te adornarán como un collar. Podrás recorrer tranquilo tu camino y tus pies no tropezarán. Siempre que nosotros tratamos de buscar esta sabiduría, vamos a reconocer la grandeza de Dios. Hay un versículo, hay un canto que siempre me ha gustado desde niña, se llama Cuán grande es Él, y en él habla precisamente de la creación de Dios y cómo podemos ver, ¿verdad?, lo que Dios hizo al mostrarnos su amor con la creación del mundo, y que siempre sea nosotros nuestro anhelo de recibir la sabiduría de Dios, y que en cualquier área de nuestra vida podamos nosotros anhelar que el poder de Dios se manifieste así como en la creación. Que en nuestra vida entera podamos decir cuán grande es Dios en mis hijos, cuán grande es Dios en mi casa, cuán grande es Dios hasta en la comida que comemos, porque podemos ver la mano de Dios proveyendo para nosotros, que podamos describir con nuestra boca lo grande que es Dios. Proverbios 15:33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra procede la humanidad. ¿Y qué es la sabiduría? Según el diccionario secular, dice: sabiduría es conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia, el saber. Es la facultad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia o acierto. Y la Biblia nos relata que para poder ser sabio es necesario temer a Dios. ¿Y qué significa temer a Dios? Hace rato les compartí, ¿verdad? No es un miedo como algunas personas lo piensan. No es un miedo ni es un juicio de Dios, ni temerle a su ira. Para nosotros el temerle a Dios es tener una relación personal con Él, es saber que Dios es Dios, no tener miedo ni paralizarnos al ver sus atributos, es tenerle admiración, es tenerle respeto, es poder reconocer que en toda esa esencia Dios es poderoso. Y cuando nosotros conocemos más de Dios, más nos vamos a maravillar de lo que Él es para nosotros. Vamos a poder reconocer su soberanía, vamos a poder reconocer su amor, vamos a poder reconocer su gracia, que nos da a nosotros sin que nosotros lo merezcamos. Y pues este versículo aquí aclara que la humildad precede o está antes de la honra. Y lo que esto quiere decir es que el temor reverente a nosotros nos capacita para sostenernos en su voluntad y vivir de acuerdo a la fe que Dios nos da por su gracia. Y antes de nosotros poder honrar al Señor, tenemos que nosotros reconocer nuestra condición delante de Él. Nosotros tenemos que humillarnos ante Él, tenemos que reconocer que no somos nada sin Dios, y tenemos que reconocer que le necesitamos a Él en todo. Tenemos que reconocer que en Él están todas las respuestas y que Él es nuestro todo. Esa es la parte donde dice que la humildad, ¿verdad?, precede antes que la honra. Y para nosotros poder honrar a Dios y de veras temerle, como dice ahí en este versículo, es que nosotros tenemos que humillarnos, tenemos que tener la humildad de reconocer el poderío de Dios, tenemos que tener la humildad de reconocer que no somos nada sin Dios. Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros de veras tener un temor reverente a Dios y reconocer quién es Él para nosotros. Y pues oro para que ustedes, al igual que yo, seamos sabios en reconocer nuestra vida, vivir cada día humildemente honrando a Dios en cada paso de nuestra vida, poder tener ese temor reverente que nos va a ayudar a sostenernos en cualquier área de nuestra vida, si ponemos a Dios en primer lugar, para que Él haga su voluntad en nosotros.
Y pues eso es todo lo que les tenía para hoy. Y ya después la semana que entra les seguimos con otros proverbios y otras áreas que hay en proverbios.